veces, es el comienzo del dolor. Rodeado de hombres, fue llevado sin resistencia. No había lucha en sus manos, ni enojo en su mirada, solo una calma, que nadie lograba entender. Entonces comenzaron los golpes, uno tras otro, sin pausa, sin compasión. La burla llenaba el ambiente, las voces se mezclaban, el desprecio crecía. Cada impacto llevaba consigo odio, incomprensión y violencia, pero él permanecía en silencio. No respondió, no se defendió, no intentó escapar. Su rostro reflejaba dolor, pero no derrota. Sus ojos mostraban algo distinto, algo que iba más allá del sufrimiento. Mientras el mundo lo golpeaba, él permanecía firme, no porque no sintiera, sino porque sabía que ese momento no era el final. Cada herida, cada golpe, cada instante, formaba parte de algo mayor. Fue humillado, pero no perdió su dignidad. Fue herido, pero no perdió su propósito. En medio del caos, su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Un silencio que no era debilidad, sino decisión. Decisión de resistir, decisión de continuar, decisión de cumplir, hasta el final. Después del silencio, vino el peso, no solo el dolor de los golpes, sino el peso de continuar. Colocaron sobre él una cruz, pesada, áspera, implacable. No era solo madera, era el camino que debía recorrer. Y sin decir una palabra, comenzó a caminar, paso a paso, lento, firme, pero cada vez más difícil. El suelo estaba seco, el aire pesado, y las miradas, llenas de juicio. Algunos observaban en silencio, otros con desprecio, otros sin comprender, pero él seguía avanzando. El peso sobre su espalda no daba tregua. Cada paso exigía más que el anterior. Sus fuerzas comenzaban a fallar. Su cuerpo ya no respondía igual. Y entonces cayó. El impacto levantó el polvo. El tiempo pareció detenerse. Y por un momento, todo quedó en silencio. Era el punto donde cualquiera se rendiría. Donde el dolor gana. Donde el camino se detiene. Pero no esta vez. Lentamente, volvió a moverse. Sus manos buscaron apoyo. Su cuerpo temblaba, pero su decisión seguía intacta. Se levantó, no con fuerza, sino con determinación. Y continuó, porque sabía que ese camino tenía un propósito. No importaba el peso, no importaba el dolor, no importaba lo difícil que fuera. Él no se detendría. Paso a paso, avanzó hasta el final. El camino había terminado, pero lo que venía era aún más difícil. La colina estaba frente a él. Un lugar alto, expuesto, imposible de ignorar. Allí, todo quedaría marcado. La cruz fue colocada en el suelo. El momento había llegado. No hubo palabras. No hubo resistencia. No hubo escape. Solo un silencio, que lo decía todo. Fue extendido sobre la madera. Sus manos, abiertas, sin defensa. Su cuerpo, entregado por completo. No era el final de un hombre. Era el cumplimiento de un propósito. La cruz comenzó a levantarse. Lenta, pesada, definitiva. El cielo empezó a cambiar. Las nubes se oscurecieron. El aire se volvió denso, como si la creación misma respondiera. El dolor alcanzaba su punto más alto, pero algo más estaba ocurriendo, algo invisible, pero eterno. Desde lo alto, todo parecía detenido. Las miradas, el silencio, el peso del momento. Algunos observaban sin entender, otros con tristeza, otros en silencio absoluto. El tiempo avanzaba, pero cada segundo se sentía eterno. El cielo se oscureció aún más. La luz desaparecía lentamente,
como si el mundo entero se apagara. Y entonces, en medio de todo, llegó el silencio final. No un silencio vacío, sino uno que marcaba el fin de un momento, y el inicio de algo que aún no se entendía. Todo parecía terminado, todo parecía perdido, pero no lo estaba. Después del dolor, llegó el silencio, no un silencio de paz, sino uno lleno de preguntas. El cuerpo fue bajado, con cuidado, con respeto, como si cada movimiento tuviera un peso eterno. Ya no había voces, ya no había gritos, solo miradas, cargadas de tristeza. Fue envuelto en telas, lentamente, en medio de un ambiente que parecía detenido. Nadie hablaba, porque no había palabras suficientes. Solo el sonido del viento, y el peso del momento. El cuerpo fue llevado hacia un lugar frío, oscuro, silencioso, una tumba, tallada en piedra, firme, inamovible. Allí, fue colocado, sin ruido, sin ceremonia, sin respuestas, solo el final, o al menos, lo que parecía serlo. Entonces, la piedra comenzó a moverse, lenta, pesada, definitiva, sellando la entrada, cerrando el lugar, y con ello, cerrando también la esperanza de muchos. La oscuridad cubrió todo, el día terminó, y la noche volvió a caer. El silencio se hizo más profundo, no solo afuera, sino dentro de cada uno. El miedo comenzó a crecer. La duda ocupó el lugar de la fe. Las preguntas no tenían respuesta. Todo parecía haber terminado. Todo parecía perdido. Pero incluso en ese silencio, algo estaba ocurriendo. Aunque nadie lo veía, aunque nadie lo entendía, la historia aún no había terminado. El tiempo siguió avanzando, aunque todo parecía detenido. La noche había pasado, y con ella, el peso del último día. Un nuevo amanecer comenzaba, pero no era como los demás. El aire era distinto, el ambiente parecía contener algo, algo que aún no se veía, pero que estaba por revelarse. La piedra seguía en su lugar, la tumba permanecía cerrada, todo parecía igual, pero no lo era, porque incluso en el silencio, incluso en la oscuridad, algo estaba ocurriendo, invisible a los ojos, pero imposible de detener. El tiempo no se había detenido. Cada instante acercaba el momento donde todo cambiaría, donde lo imposible dejaría de serlo, donde la historia daría un giro inesperado. Nadie lo sabía, nadie lo veía, nadie lo entendía, pero estaba sucediendo. El tercer día había llegado, y con él, la promesa que parecía olvidada. El silencio no era el final, era solo la antesala de algo mucho más grande. Y entonces, sucedió, sin aviso, sin señal, sin explicación. La tierra comenzó a moverse, no como un susurro, sino como un anuncio. Algo estaba cambiando, algo imposible estaba ocurriendo. La piedra, que parecía inamovible, comenzó a ceder, lenta, pesada, pero inevitable. Nadie estaba allí para verlo, pero el momento ya había llegado. La oscuridad empezó a romperse. Una luz comenzó a emerger desde el interior. No era una luz común, era una luz que vencía la sombra. La piedra se movió completamente, y la entrada quedó abierta. Lo que había estado cerrado, ahora estaba expuesto. El interior ya no era oscuro, la luz lo llenaba todo, y dentro no había nadie, no había final, no había derrota, solo una verdad que cambiaría todo. La tumba estaba vacía, pero la historia apenas comenzaba. Lo que parecía el final nunca lo fue. La oscuridad no tuvo la última palabra. El silencio
no fue definitivo, y la muerte no logró vencer, porque aquello que había sido puesto en la tumba ya no estaba allí. La piedra fue movida, no para dejarlo salir, sino para mostrarle al mundo que ya no estaba. La luz había vencido, la vida había regresado, y con ella, una verdad imposible de ignorar. Nada había terminado, todo apenas comenzaba. Lo que fue dolor, ahora era propósito. Lo que fue sufrimiento, ahora era victoria. Lo que parecía derrota, se convirtió en el mayor triunfo. Y desde ese momento, todo cambió, porque la historia no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que significa, que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, cuando el silencio pesa, cuando no hay respuestas, aún hay esperanza, porque si la tumba no pudo detenerlo, entonces nada tiene la última palabra. La historia no terminó en la cruz, ni en la tumba, sino en la victoria. La tumba quedó atrás, pero la historia no terminó allí, porque lo que ocurrió no fue solo un momento en el tiempo, fue una huella que nunca desaparecería. El silencio fue roto, no por ruido, sino por una verdad imposible de ignorar. La vida había vencido, y desde entonces, todo cambió, no solo para quienes estuvieron allí, sino para todos los que vendrían después, para quienes sienten que el dolor pesa, para quienes creen que todo terminó, para quienes caminan sin respuestas. Esta historia sigue hablando, sigue recordando, que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede aparecer, que incluso cuando todo parece perdido, hay un propósito que sigue en pie, y que incluso cuando el camino duele, no significa que haya terminado, porque si algo dejó claro esta historia, es que el final nunca fue el final. Y tal vez hoy, alguien necesitaba escuchar esto, tal vez hoy, alguien necesitaba recordar que la esperanza sigue viva, que la fe sigue en pie, y que la historia aún continúa. Si esta historia habló a tu vida, no la dejes aquí, compártela, porque alguien más necesita escucharla. Y si quieres seguir viendo contenido que fortalezca tu fe, suscríbete ahora, porque este no es solo un video, es un mensaje que continúa.